Recientemente leí la siguiente ilustración en un libro de Jerry Bridges que encaja perfectamente con el tema que vamos a exponer en esta mañana en nuestra serie consecutiva en el libro de Daniel. Imagínese que usted va viajando en un avión a 35,000 pies de altura y de repente se escucha la voz del piloto decir por el altoparlante: estimados pasajeros, tenemos un serio problema. Una de las dos alas está a punto de desprenderse. Pregunta: ¿cuál de las dos preferirías tú perder? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Pues la pregunta es tonta porque ningún avión puede volar con una sola ala. Ambas son absolutamente necesarias para mantener el vuelo. Ahora, visualicemos la vida cristiana como un avión que tiene también dos alas. Una se llama dependencia y la otra se llama disciplina. En el desempeño de nuestra vida cristiana nosotros debemos depender en Dios, pero al mismo tiempo debemos dedicarnos a una serie de actividades diseñadas para adiestrarnos en la piedad. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6, Pablo dice a Timoteo que debía ejercitarse para la piedad. Así como los atletas se entrenan para participar en una competencia y estar en forma, llevando a cabo ciertas actividades físicas, y los jóvenes que están tomando el basquetbol saben a qué yo me refiero. Lo veo darle vueltas al edificio de la iglesia cuando toca basquetbol. Hay que estar bien entrenados físicamente. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que así deben los creyentes entrenarse para ser piadosos. El hecho de que dependamos de Dios para nuestro crecimiento en gracia, eso no elimina la responsabilidad personal que tenemos de involucrarnos en las actividades que Dios ha diseñado para producir en nosotros ese crecimiento. Un texto de la Escritura que ilustra claramente este principio espiritual es el Salmo 127, versículo 1. Allí dice que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El salmista presenta a Dios aquí como el que edifica la casa y el que cuida la ciudad. Sin Él nuestra labor es vana. Sin embargo, hermanos, este salmo no nos enseña que los constructores no tienen que construir y que los vigilantes no tienen que vigilar, porque Dios se encargará de hacer el trabajo. No. La enseñanza del salmo es que tanto los constructores como los vigilantes deben ser responsables en hacer su labor, pero deben hacerlo en dependencia de Dios. Jerry Bridges le llama a este principio bíblico disciplina dependiente. Disciplina dependiente. Yo debo ser disciplinado, pero no debo confiar en la disciplina en sí misma. Debo confiar en Dios que nos da el crecimiento. Otro ejemplo que encontramos en la Escritura es el de Nehemías. Cuando Nehemías dirigía los trabajos de construcción de la muralla de Jerusalén, encontró mucha oposición. Y dice en Nehemías capítulo 4 versículo 8 que los enemigos de Israel conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué hizo Nehemías en medio de aquella situación tan difícil? Bueno, dice en el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y a causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ellos oraron y pusieron vigilantes. Ellos oraron y montaron guarda. Por medio de la oración manifestaban su dependencia en Dios, pero no esperaban que Dios hiciera el trabajo que ellos debían hacer. Hablando de la obra de Dios en Corinto, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Debemos sembrar, debemos regar. Eso fue lo que hicieron estos siervos de Dios. Pero solo el Espíritu Santo puede bendecir nuestra labor
dando crecimiento. Y aquí cito una vez más a Jerry Bridges. En el cultivo de la tierra, ya que Pablo está usando aquí un ejemplo agrícola, en el cultivo de la tierra hay ciertas cosas que los agricultores deben realizar, pero existen dos que ellos no pueden hacer. ¿Cuáles son aquellas tareas de las que los agricultores son responsables? Bueno, ellos deben arar, deben sembrar, deben fertilizar, irrigar, cultivar, cosechar. Todo eso deben hacerlo ellos. Pero hay dos cosas que ellos no pueden hacer de ningún modo. ¿Cuáles son? Controlar el clima y darle crecimiento a la semilla. Ellos eso no lo pueden hacer. Y aún lo del clima lo podrían resolver con ciertos recursos. Nosotros podemos, en tiempo de sequía, diseñar algún sistema de irrigación artificial. Ahora, lo único que no podemos hacer de ningún modo es la parte más crítica de todas. ¿Cuál es? Darle crecimiento a la planta. Eso solamente puede hacerlo Dios. Sigue diciendo Bridges, como en el caso de los cultivos, Dios ha prescrito ciertas disciplinas o prácticas que son necesarias para crecer en santidad. Debemos cumplirlas o no creceremos, así como los agricultores no producirán una cosecha si no realizan sus deberes. Sin embargo, hay algo que no podemos hacer y es hacernos crecer. Eso no podemos hacerlo. Amados hermanos, la vida espiritual que el Espíritu Santo implantó en nosotros en el momento de la conversión no crece por sí sola. Esa vida espiritual no crece en una forma automática simplemente porque nosotros hagamos ciertos ejercicios espirituales. No, el crecimiento lo da Dios a través de esas disciplinas. Por eso hablamos de una disciplina dependiente. Debemos ser responsables, pero debemos depender en todo de Dios, o de lo contrario no ocurrirá nada en nuestras vidas. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Así como una rama no puede fructificar separada del árbol, así tampoco pueden los cristianos fructificar por sí mismos. Es por esto que la oración juega un papel tan importante en la vida del creyente. Porque la oración, como alguien ha dicho, es la expresión tangible de nuestra dependencia en Dios. Una vida pobre de oración revela una de dos cosas. O estamos persiguiendo la santidad en nuestras propias fuerzas, o ni siquiera estamos persiguiendo la santidad. O estamos tratando de ser santos por nosotros mismos, o ni siquiera estamos tratando de ser santos. Y es aquí precisamente donde conectamos con nuestro estudio en el libro de Daniel. La semana pasada consideramos la fidelidad de Daniel, enfocando la declaración de los versículos 4 y 5 que encontramos en el capítulo 6. Y una de las cosas que veíamos en nuestra exposición es que la fidelidad de Daniel descansaba en la gracia de Dios. Daniel no llegó a ser el hombre que fue amparado en sus propias fuerzas. Daniel conocía en la práctica este principio de disciplina dependiente. Era un hombre disciplinado, pero no descansaba en su disciplina, sino en el poder de Dios. Y yo quiero que leamos una vez más los primeros versículos del capítulo 6 de Daniel, solo que esta vez vamos a llegar hasta el versículo 11. Alguien me preguntó esta semana, pastor, ¿y cuándo es que vamos a echar a Daniel en el foso de los leones? Bueno, todavía no, todavía no. Vamos a dejar eso quizás para el domingo próximo. Ahora yo me quiero concentrar en los versículos 10 y 11, pero vamos a leer capítulo 6, versículos 1 al 11. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen sobre todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y aquí el texto que vamos a estudiar hoy. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Como decía hace un momento, en la mañana de hoy quiero centrar mi atención, nuestra atención, en los versículos 10 y 11 y en los detalles incidentales que esos versículos nos brindan sobre la vida de oración de Daniel. Así como debemos mirar a Daniel como un ejemplo de fidelidad, así también debemos mirarle como un ejemplo de oración. De hecho, en cierto modo, ambos aspectos en la vida de Daniel están íntimamente conectados. Daniel llegó a ser el hombre fiel que fue precisamente porque era el hombre de oración que era. La fidelidad y la oración, como veremos en un momento, están estrechamente relacionadas. ¿Qué nos enseña este texto en cuanto a la vida de oración de Daniel? Bueno, hay varios elementos aquí que nos revelan la forma como este hombre dependía de Dios en oración. En primer lugar, Daniel oraba resueltamente. En primer lugar, Daniel oraba resueltamente. Su temor de Dios y su sentido de necesidad le impedían apartarse del lugar de la oración por mucho tiempo, a pesar del peligro que esto significara para él. Dice en el versículo 10 que tan pronto Daniel se entera de que el edicto ha sido firmado, ¿qué hizo él? Se dirigió a su casa, pero no para planificar cómo se defendería del complot, ni para quejarse con amargura por la suerte que estaba corriendo. No. Daniel no llegó a casa ese día y comenzó a pensar: ¿cómo puede ser que el rey Darío haya firmado ese decreto? ¿Acaso no sabía él que esas personas estaban detrás de mí? O lo que era todavía mucho más complejo, Daniel pudo haber pensado: ¿por qué Dios permitió que estas personas se salieran con la suya? ¿Acaso no dice la Escritura que el corazón del rey está en las manos de Jehová y que a todo lo que él quiere lo inclina? ¿Por qué Dios no impidió que Darío firmara el edicto? Muchas quejas amargas se hubieran podido levantar en el corazón de Daniel contra el rey y contra Dios. Pero él fue a su casa a orar. Él fue a su casa a orar. La prudencia carnal le aconsejaba seguir otro curso de acción. Bueno, tal vez es mejor que ore en otro momento. O déjame seguir orando, pero en una forma más discreta. No en la ventana frente a todo el mundo. Yo voy a orar en mi corazón y con los ojos abiertos. Total, el decreto solamente prohíbe la oración por un mes. Yo puedo orar el mes que viene, como yo lo suelo hacer a través de toda mi vida. Es solamente un mes. Yo debo aclarar que no hay nada de malo en orar con los ojos abiertos. Debo aclarar que no hay nada de malo en levantar nuestros corazones delante del Señor cuando estamos
desempeñando las labores diarias, podemos ir caminando llorando, podemos ir manejando el carro llorando, eso lo veremos un poco más adelante. Pero en esta circunstancia particular, Daniel no podía hacer eso. Como bien señala Calvino en su comentario, era necesario testificar delante de los hombres su perseverancia en la adoración a Dios. De haber alterado su hábito, hubiera sido una prueba de renuncia parcial de su compromiso con Dios. Daniel no podía cambiar su hábito. Daniel había resuelto darle gloria a Dios ante los ojos de los hombres. Hermano, yo tengo una convicción. Yo tengo la convicción de que si el decreto firmado por Darío hubiese prohibido orar solo por 3 días, Daniel hubiese tenido problemas como quiera. Él no necesitaba un mes para meterse en problemas. Si el edicto prohíbe la oración por 3 días, Daniel hubiese tenido problemas. No solo porque en este asunto estaba en juego su fidelidad a Dios, sino también porque para este hombre la oración era tan importante como la respiración. ¿Puedes tú dejar de respirar por 3 días? No, ni por 5 minutos. Daniel tampoco podía dejar de orar. Para Daniel era mejor perder la vida que dejar de orar. Él no concebía la vida sin oración. Y yo pregunto, hermanos, ¿tenemos todos nosotros la misma determinación de acercarnos a Dios cada día en oración, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor? Hermanos, ¿cuántas excusas ponemos para dejar de orar? Debemos reconocer con vergüenza, y yo no estoy hablando por otros aquí, estoy hablando por mí mismo. Debemos reconocer con vergüenza que la razón primordial por la cual nuestra vida de oración es tan pobre es por nuestra falta de resolución, no por falta de tiempo. Es falta de determinación. Este hombre entendía su necesidad de orar y nada iba a detenerlo en su determinación de acercarse al trono de la gracia, ni siquiera la amenaza de perder la vida. Total, si lo echaban en el foso de los leones, lo iban a llevar más rápido a la presencia de Dios, y allí él habría de comunicarse con Dios cara a cara sin ningún impedimento ni obstáculo. ¿Me quieren quitar la vida? No hay ningún problema. Lo que no me van a quitar es mi comunión con Dios. Lo que no me van a quitar es mi intimidad con Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que un hombre como Daniel hubiese dejado de orar porque en ese momento están pasando su programa favorito en televisión? ¿Ustedes creen que Daniel es el tipo de hombre que hubiese dejado de orar porque ya comenzó el partido de las Grandes Ligas y hoy juegan los Cubs de Chicago? Y yo quiero ver cuando Sammy Sosa dé esos 2 jonrones que faltan para llegar a los 500. ¿Ustedes creen que si ese juego lo pasan a la hora que Daniel decidió ponerse a orar, él va a dejar de orar por ver el juego? Y aclaro otra cosa más, yo no estoy diciendo que haya algo de malo en sí mismo en ver un juego de las Grandes Ligas por televisión. La pregunta es, mis queridos hermanos, si tenemos la resolución, la determinación de no permitir que nada ni nadie se interponga en el camino para impedir que nos acerquemos a Dios en oración. Esa es la pregunta. Ni siquiera la amenaza de perder la vida. Ni eso fue para Daniel una causa lo suficientemente grande como para que él dejara de orar. Perder la vida, eso no es ningún problema. Lo que yo no voy a perder es la oración. Perder el partido de pelota, perder mi película favorita, eso no es ningún problema. Lo que yo no voy a perder es mi vida de oración. Hermano, yo vuelvo y me pregunto, ¿tenemos nosotros esa misma determinación? ¿Cómo oraba Daniel? Oraba resueltamente. En segundo lugar, Daniel oraba constantemente. Constantemente. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En el texto original,
estos tres verbos aparecen en forma de participio, indicando una acción continua. Se arrodillaba, daba gracias y oraba. Daniel había desarrollado un hábito en su vida, el hábito de orar. Él no comenzó a orar en ese momento en medio de la dificultad. Eso es lo que él solía hacer antes, dice el texto. Había un hábito. Hermano, ¿ustedes recuerdan cómo reaccionó Job cuando le vinieron en un día todas las aflicciones que vinieron? Dice que él se postró y adoró. Ahora, él hacía eso todos los días. Él había formado ese hábito. Hay algunas personas que están esperando que llegue el problema para comenzar a orar. No, si usted no tiene el hábito, no va a orar como debe en medio del problema. Daniel había formado un hábito. Él oraba cuando las cosas marchaban bien y cuando las cosas marchaban mal. Oraba en medio de la aflicción y en medio de la prosperidad. Tenía tal entendimiento de su necesidad que eso lo llevó a forjar un hábito en su vida desde que era un joven adolescente. Y cuando llegó a ser un anciano, todavía continuaba con el mismo hábito piadoso. Llamó mi atención el comentario que hace Darío sobre Daniel en los versículos 16 y el versículo 20. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mi hermano, este es el testimonio que la gente que vive contigo tiene de ti, que tú sirves continuamente a Dios. Pastores, que mire, el mundo ha cambiado mucho de la época de Daniel hasta aquí. Mi hermano, yo debo recordar que Daniel no era un monje recluido en un monasterio. Daniel era un hombre de estado que sirvió bajo 4 monarcas distintos durante 2 reinados distintos. Daniel no era un vago, Daniel no era un monje retirado en un monasterio. Daniel era un hombre sumamente ocupado. Pero aún así fue un joven de oración, un adulto de oración y un anciano de oración. Cuando joven oraba, cuando adulto oraba, cuando anciano oraba. Daniel oraba continuamente. Queridos hermanos, debemos echar a un lado toda excusa y dedicarnos a forjar ese hábito en nuestras vidas. Joven que me escuchas, tú profesas ser un cristiano. Este es el momento para tú comenzar a forjar un hábito piadoso de oración. Ahora, hoy, no mañana, no cuando tengas 25 años, es ahora. Así que Daniel oraba resuelta y constantemente, pero también oraba, en tercer lugar, regularmente. Daniel oraba regularmente. El texto dice que él tenía la costumbre de orar 3 veces al día. 3 veces. Este era un tiempo planificado, un tiempo puesto en agenda. A esa hora Daniel no hacía citas. Y si Daniel hubiese vivido en esta época, a esa hora apaga el teléfono celular, apaga el beeper, habla con sus hijos y le dice: mis hijos, este es mi tiempo de oración. Yo no quiero bulla, yo no quiero que me llamen, a menos que ya la sangre esté corriendo por el piso. Este es mi tiempo de orar. Apaguen radio, apaguen televisión. Yo tengo este tiempo puesto en agenda para encontrarme con Dios. Dice David en el Salmo 55, versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Estos hombres tenían un tiempo señalado en su agenda para dedicarse a orar. Ahora, hermanos, la Biblia no establece como una regla que los creyentes deben orar 3 veces al día, ni que debe ser en la mañana, al mediodía, en la tarde. Pero la Biblia sí da por sentado que todo verdadero cristiano va a apartar un tiempo específico para encontrarse con Dios en oración. Es interesante notar que en el Padre Nuestro
el Señor Jesucristo presupone que nosotros vamos a encontrarnos con Dios en la mañana. Porque Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día. Él está pidiendo el pan de ese día. Evidentemente parece que todavía no ha desayunado. Él está comenzando el día en oración delante de Dios. Ahora, hermanos, eso no elimina la necesidad que nosotros tenemos de orar durante el día fuera de ese tiempo señalado y específico. Continuamente nosotros vamos a tener que enviar notas de auxilio al trono de la gracia, pidiendo a Dios que nos supla para una situación aquí, una situación allá. Estas peticiones son como dardos que nosotros enviamos al cielo en medio del trajín del día. Ustedes recuerdan cuando Nehemías fue llamado delante del rey. En Nehemías capítulo 2, versículo 4, el rey se ha dado cuenta que Nehemías está triste. Dime qué te pasa. Él le cuenta lo que está pasando en Jerusalén, las murallas están destruidas, y el rey le pregunta, ¿y qué tú quieres que yo haga por ti? Y dice en Nehemías capítulo 2, versículo 4, entonces oré a Dios y dije al rey. ¿Qué clase de oración fue esa? Él no le dijo, alto la acción, déjame ir a la cámara a orar. No, seguramente lo que él dijo fue, Señor, ayúdame, dame sabiduría, inclina el corazón del rey. Esto es lo que yo quiero. Y Dios respondió su oración. Porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él no está en el cielo con un reloj diciendo, no te voy a responder porque no oraste ni 5 minutos. No, hermanos. No, nuestro Dios no es así. Por eso alguien decía que así como los creyentes necesitan un tiempo de oración planeado, prolongado y persistente, así también necesitan de la oración no planificada, corta y espontánea. De las dos maneras. Tan importante es una cosa como la otra. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿estás tan consciente de tu necesidad de la gracia de Dios que mantienes ese canal de comunicación abierto con Él a lo largo del día? Hermanos, cuánta necesidad tenemos continuamente de la asistencia divina, cuánta necesidad de la sabiduría de Dios, cuántos pecados que mortificar, cuántas virtudes que desarrollar, cuántas decisiones que tomar. Yo no sé ustedes, los que tienen hijos, pero yo encuentro que la tarea, la labor de criar a los hijos en el temor de Dios es algo tan y tan crítico. Es algo para lo cual necesitamos tanta sabiduría en cada momento. Para nuestro trabajo, ¿cuánta sabiduría necesitamos? Vas a ver a una persona, tú eres vendedor, estás en venta y tienes una cita con alguien. Señor, yo quiero que tú me des gracia para yo poder inclinar el corazón de esa persona y venderle el producto que yo le voy a vender. Tú necesitas para eso la gracia de Dios. ¿Cuánta necesidad de la gracia de Dios continuamente? Yo vuelvo y pregunto, mi hermano amado, ¿te mantienes tú durante el día con este canal de comunicación abierto las 24 horas? ¿Tienes tú un tiempo señalado en tu agenda para encontrarte con Dios en oración cada día a una hora determinada? Puede ser que tengas el deseo de mejorar tu vida de oración, pero mi amado hermano, si tú no lo planificas, no podrás. Jerry Bridges dice al respecto, a menos que usted planifique orar y apartar un tiempo específico para hacerlo, descubrirá que no llevará a cabo sus buenas intenciones. No podrá. No podrá. Mi hermano, allí sentado, responde esta pregunta, allí donde estás. ¿Cuál es el tiempo que tú tienes señalado en tu agenda para encontrarte con Dios cada día a la misma hora? ¿Cuál es? Porque si tú no puedes responder rápidamente esa pregunta, hay un problema en tu vida espiritual. ¿Cuál es ese tiempo que tú tienes apartado para encontrarte con Dios cada día a la misma hora? De hecho, yo he encontrado muy apropiado hacerlo siempre en el mismo lugar. En el mismo lugar. Eso no es una regla, eso no es una orden. Es solamente un consejo. Daniel oraba resueltamente, constantemente, regularmente. En cuarto lugar, Daniel oraba confiadamente. Dice el versículo 10,
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Y por qué Daniel hacía esto? Porque Daniel confiaba en la promesa que Dios había hecho en la dedicación del templo. Si ustedes van al primer libro de Reyes, el capítulo 8, los versículos 46 al 49, no lo vamos a buscar, allí dice que si el pueblo de Israel era llevado cautivo, repito hermanos, no había nada mágico ni misterioso en el hecho de orar mirando hacia Jerusalén. Simplemente Dios había dicho que si su pueblo era llevado a cautiverio, que si oraban mirando hacia Jerusalén, Él iba a responder esta oración. Esta práctica era un recordatorio constante a los judíos que estaban en la cautividad de que ellos no pertenecían a la nación donde estaban, sino que ellos eran miembros del pueblo del pacto, la nación que Dios había apartado de todos los pueblos de la tierra para tener con Él una relación especial de intimidad. Ahora, el punto que yo quiero enfatizar aquí es que Daniel conocía esta promesa de Dios y confiaba en ella. Y esta confianza inquebrantable en lo que Dios había revelado sustentaba su vida de oración. Hoy día nosotros no tenemos que orar mirando hacia ningún lugar. De hecho, ni siquiera tenemos que orar en la iglesia. Hay algunos hermanos que cuando tienen una gran necesidad de oración, ellos quieren que se ore en el culto del domingo en la mañana. Y uno dice, mire hermano, si no es una operación que se va a realizar el lunes, vamos a orar el miércoles. No, es que el culto es como que tiene un poder especial. Hermanos, si nosotros le pedimos a Dios como iglesia el miércoles en el culto de oración, eso es exactamente lo mismo que pidamos el domingo. Para Dios no hay un lugar particular donde Él escuche mayormente la oración o un tiempo particular. Cristo le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No hay que estar en un lugar particular, ni mirar hacia un lugar particular para que Dios escuche nuestra oración. Pero sí es necesario que nuestras oraciones descansen en las promesas de Dios. Eso sí es necesario. Hace un momento cantábamos todas las promesas del Señor Jesús. Son apoyo poderoso de mi fe. Grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Queridos hermanos, si tuviésemos mayor confianza en lo que Dios ha prometido, si las promesas de Dios fueran traídas con más frecuencia a nuestras mentes, nuestra vida de oración fuera más estable, nuestra vida de oración fuera más persistente. Dice el Señor, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Tú crees eso? Que todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre de Cristo, como si fuera Cristo que lo estuviera pidiendo, que Él te lo dará. Algunas personas creen que pedir en el nombre de Cristo es como añadir al final de la oración la frase mágica, en el nombre de Cristo. Eso es como decir abracadabra. No, pero la idea de orar en el nombre de Cristo no es añadirle esta coletilla a la oración. La idea es orar con la conciencia de que yo no tengo ninguna razón para que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo. Por eso, cuando voy delante de Dios, no voy en mi nombre, sino en el de Él. Vamos a suponer que usted es una persona pobrecita, pero pobrecita. Ahora es una persona sumamente confiable. Y hay un individuo multimillonario que le ha tomado mucha confianza. Tanta confianza que en cierta ocasión ese individuo se va de viaje y te deja un poder para que tú hagas ciertos retiros bancarios y hacerle ciertos pagos que esta persona debe hacer mientras esté de viaje. Si tú vas al banco en tu nombre, no te van a dar un centavo porque tú no tienes ningún crédito allí. Tú no tienes nada que avale tu palabra. Tú no tienes nada por lo cual el banco te va a prestar un centavo. Ahora, si vas en el nombre del multimillonario que ha confiado en ti, si vas en su nombre, si vas amparado en el
en el poder que esa persona te ha dado, el banco te va a prestar como si fuera él. Bueno, cuando nosotros vamos al Padre en nuestro nombre, tenemos la cuenta en rojo. Pero cuando vamos en el nombre de Cristo, confiando en los méritos de Cristo, amparado en la obra de Cristo, el Padre oye nuestra oración. Pedid, dice el Señor, y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido. En Lucas capítulo 11, cuando el Señor enseña acerca de la oración, Cristo dice: ¿qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Mi hermano, yo te pregunto una vez más, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que nuestro Dios es un Padre bueno, misericordioso, que te está diciendo: ven y pide, que yo te lo voy a dar en el nombre de Cristo? ¿Tú crees eso? Porque si tú creyeras eso, si yo creyera eso, viviríamos continuamente delante del trono de Dios. Por eso dice Santiago: no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Porque no pedís. Mi amado hermano, todas esas promesas están en las Escrituras para alimentar nuestra fe. Dios no miente. Dios no miente. Y Él ha prometido grandes cosas para aquellos que oren con fe, creyendo que Dios es poderoso para conceder lo que promete. Ahora, creyendo también que Dios es sabio para saber cuándo, cómo y dónde responder la oración. Yo debo creer las dos cosas. Un siervo de Dios ha dicho que Dios detiene su ayuda cuando olvidamos que tenemos necesidad de ella y no se la pedimos. Dios detiene su ayuda, y no de maldad. Él lo hace para nuestro bien. Tú no pides, no te doy, porque tú tienes que aprender que me necesitas. Tienes que aprender que no eres autosuficiente. Él quiere que permanezcamos cerca del trono, y de un modo u otro se encargará de enseñarnos nuestra impotencia y nuestra necesidad de Él. Daniel oraba resueltamente, constantemente, regularmente, confiadamente. Pero también el texto nos enseña que Daniel oraba reverentemente. Reverentemente. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Se arrodillaba. A pesar de que era un anciano, aún así conservaba ese respeto por la persona de Dios. Un respeto que lo llevaba a humillarse delante de Él. La Biblia no prescribe una postura particular para la oración. No. Nosotros vemos en la Biblia personas que oran arrodillados, otros que oran con el rostro puesto en tierra, otros que oran caminando con los ojos abiertos o con el rostro levantado hacia el cielo. Pero sí nos enseña la Biblia una y otra vez que nuestro Dios es digno de todo honor y reverencia. Digno de todo honor. El hecho de que podamos acercarnos a Él con confianza no quiere decir que seamos confianzudos. No. En la oración modelo que Cristo nos dejó, vemos estos dos elementos actuando uno al lado del otro. Confianza y reverencia. Padre nuestro. ¿Cuánta confianza? Que estás en los cielos. Hay una distancia. Es mi Padre, y cuando yo entro delante de su cámara secreta, Él me escucha con toda la ternura que un padre escucha a su hijo. Pero Él está en los cielos, yo estoy en la tierra. Daniel tenía intimidad con Dios, pero esa intimidad no lo llevaba a olvidar que el Dios al que él adoraba era digno de toda honra, gloria y honor. Y hermanos, si hay algo que la iglesia de Cristo de nuestra generación necesita urgentemente recobrar, es una percepción adecuada de quién es Dios. Yo no quiero ofender a nadie con esto que voy a decir ahora. Nadie que esté aquí o que vaya a escuchar esto luego en un cassette. Pero hermanos, es triste ver lo que está pasando en muchas iglesias al día de hoy. Ver la manera como muchos predicadores toman el nombre de Dios,
Hablan de las cosas santas como si fueran las cosas más ligeras del mundo. Me da mucha pena cuando yo oigo alguno de estos grupos musicales evangélicos modernos. Yo me pregunto, ¿realmente entenderán quién es Dios? Y vuelvo y repito, yo no estoy criticando aquí a nadie, no quiero hacer una crítica malsana, pero sí necesito como pastor instruir a la iglesia. Hermanos, yo no estoy en contra, y los pastores de esta iglesia no estamos en contra, en usar música contemporánea para alabar a Dios. No, no estamos en contra de eso. Hay música contemporánea que es apropiada para adorar a Dios. El himno no tiene que ser del siglo XVI para que sea santo, no. Pero hay mucha música contemporánea que no tiene la gloria, no manifiesta la gloria, la majestad, la dignidad del Dios al que nosotros adoramos con esa música. Yo no me imagino a la reina de Inglaterra tomando posesión del trono a ritmo de rap. Y mi Dios tiene más gloria y más majestad que la reina de Inglaterra. Cuando nosotros decidimos qué clase de música vamos a usar para adorar a Dios, no tenemos que buscar el año, a veces añeja. No, lo que tenemos que buscar es que es una música consonante con la gloria, la santidad, la justicia, la majestad de Dios. No, cuando Daniel, que tenía intimidad con Dios, se acercaba a Dios, él sabía que estaba delante de un gran Dios, digno de toda honra, de toda gloria, de todo honor, de todo respeto. No hay un monarca que tenga ni pizca de la majestad que tiene nuestro Dios. No lo hay, no lo ha habido, ni lo habrá. Porque Él es el Rey soberano del universo. Y cuando nosotros le adoramos a Él, debemos adorarle en conformidad con su realeza. De lo contrario, Él es ofendido con nuestra adoración, Él puede ser ofendido con nuestra oración. Daniel oraba reverentemente. Pero no solo eso, en sexto lugar, Daniel también oraba agradecidamente. Agradecidamente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Daba gracias. Daniel en ese momento no sabía cuál era el fin de la historia. Su vida estaba en peligro y él lo sabía. Pero aún así Daniel tenía razones para dar gracias a Dios. El solo hecho de que Dios fuese su Dios, ya eso era suficiente para estar inmensamente agradecido. Mi amado hermano, yo no conozco la situación que tú puedes estar atravesando en este momento. Pero si tú eres un verdadero cristiano, tú tienes razones sin número para dar gracias a Dios. Fuiste escogido para esta gran salvación desde antes de la fundación del mundo. Cristo se encarnó para salvarte, para librarte del infierno, murió en una cruz. Eres un hombre perdonado, completamente perdonado, tienes a Dios por Padre, a Cristo como amigo y al Espíritu Santo como consolador permanente. Posees el don de la vida eterna, eres ciudadano del reino de los cielos y heredero de Dios juntamente con Cristo. Yo me pregunto, ¿tú no tienes razones para darle gracias a Dios? Razones poderosas para dar gracias a Dios a pesar de las dificultades. Por nada estéis afanosos, dice Pablo en Filipenses 4, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, escribe Pablo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo.
Hay tres elementos de la vida cristiana que siempre andan juntos. Hay personas que son tan amigas que cuando uno ve a uno, ve al otro. Generalmente andan juntos, para bien o para mal. Bueno, el gozo, la oración y la gratitud son amigos inseparables. Amigos inseparables. Daniel estaba a punto de perder la vida y todavía le daba gracias a Dios. Y finalmente, Daniel no solamente oró resueltamente, constantemente, regularmente, confiadamente. Ya se me fue el sexto. Reverentemente y agradecidamente, sino también fervientemente. Fervientemente, dice en el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando. Orando y rogando en presencia de Dios. Esta expresión rogando significa literalmente implorando su favor. Daniel sabía que solo Dios podía darle la capacidad que él necesitaba para poder pasar esta prueba. Sabía también que Dios podía librarle si esa era su voluntad. Al orar, en esta circunstancia, Daniel derramó su alma delante de Dios con fervor, como alguien que tenía plena conciencia de su necesidad, y Dios escuchó su clamor. Dice de Cristo en Hebreos capítulo 5, versículo 7, que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, el Hijo de Dios encarnado oró delante de Dios con clamor, con súplicas, con lágrimas. Y fue oído. Y fue oído. Dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego añade, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y saben qué pasó? No llovió por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. Hermanos, cuando nosotros oramos, se abren las ventanas de los cielos. Pero debemos orar como si realmente quisiéramos que Dios nos oyera. A veces uno oye a ciertas personas orando y uno se preguntará, ¿realmente él querrá que Dios lo oiga? Ustedes se imaginan a una persona ahogándose en un río, bien educado, auxilio. ¿Hay alguna persona por ahí que pueda tenderme una mano? yo no me lo imagino. Mire, ahí hasta la persona más educada se sale de sitio. Hasta esa persona que usted siempre ve que están en su sitio, mire, le sale un gallo gritando. Daniel oró como si realmente quisiera que Dios lo librara. Daniel oró como si realmente él quisiera aquella gracia de Dios que lo iba a sostener en medio de esa prueba tan grande. Y Dios lo oyó. Dios lo oyó. Hermanos, ha sido mi oración que a través de esta administración en la mañana y del ejemplo de Daniel, Dios nos dé conciencia de nuestra necesidad y de nuestra impotencia. Hermanos, hay muchos pecados que mortificar, particulares, específicos, que tú debes llevar delante del trono de Dios con nombre y apellido. Señor, líbrame de los malos pensamientos. Señor, líbrame del chisme. Señor, líbrame de la lujuria. Líbrame de ver lo que yo no debo ver. Líbrame, Señor, de la codicia. Líbrame de la mundanalidad. Líbrame, Señor. Pecados específicos con nombres y apellidos que debemos poner, hermanos, delante del trono de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
Hay virtudes cristianas que desarrollar. Señor, yo no me parezco a Cristo en la compasión. Señor, me falta misericordia. Señor, me falta identificarme más y más con los hermanos que están en necesidad. En eso, Padre bueno, no me parezco a Cristo. Ayúdame, oh Dios. Nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Recuerden lo que decíamos al principio. El avión necesita las dos alas para volar. Disciplina, pero también dependencia. Y la oración es la expresión tangible de nuestra dependencia en Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Y Él ha prometido derramar esa gracia abundantemente a los que la piden en oración. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Que el Señor nos ayude a desarrollar el hábito piadoso que Daniel desarrolló a lo largo de toda su vida. Entonces, y solo entonces, podremos encaminarnos hacia la fidelidad que caracterizó a este hombre de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, una vez más por el ejemplo de este hombre. Pero recordamos que Daniel era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Recordamos que este hombre fue lo que fue por tu pura gracia. Nuestro Padre, nuestro Dios, mira a cada creyente en este lugar e impacta su corazón con esta enseñanza. Padre, haznos conscientes de nuestra necesidad, haznos conscientes de nuestra impotencia y manténnos constante y regularmente delante del trono de la gracia, en momentos planificados y no planificados, en oraciones que han sido establecidas y en oraciones espontáneas. Pero todo el tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Dependiendo únicamente de ti. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres un Dios que escucha la oración de su pueblo. Gracias, oh Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.